vos también. Bueno, vamos Excelente, todavía. buenísimo. Qué gusto Seguimos verte. igualmente, Daniel. Qué alegría esta charla. Hace creo que un año que tuvimos la última. Por supuesto, te he seguido durante todo este tiempo. Siempre es un placer escucharte, nutrirse de quien sabe tanto, de quien nos pone una linternita ahí en la niebla y nos permite encontrar algunos parámetros de orientación. Precisamente un poco era el objetivo de esta charla, Daniel. Volver a hablar después de un año en el que, como decíamos antes, ¿no? Nos sacaron la alfombrita de las certezas de abajo de los pies. Ahora ya jugamos con nuevas reglas, o por lo menos nos vamos acostumbrando a algunas cosas, tenemos algunas esperanzas, nos vamos acomodando a nuevas reglas de juego. Y bueno, había preparado una pequeña intro, ¿no? Primero te quiero presentar. Justamente quiero iniciar con una frase, Dani, una frase de navegantes. Decía William Arthur Ward, hablando de los navegantes de otros tiempos: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. Así que bueno, hoy vamos a hablar con vos, que sos un hombre que nos va a ayudar a ajustar las velas como ayudaste a tantos millones de personas a través de tu vastísima producción. El señor que tenemos aquí abajo, para mis amigos pescadores que por ahí no lo tengan tanto, están esperando a ver qué pesca Daniel. El señor que tengo aquí abajo es Daniel Colombo, facilitador, master coach internacional, autor de más de 30 libros, comunicador y speaker, LinkedIn Top Voice América Latina, distinción de la red social profesional más importante del mundo, con más de 95 millones de usuarios en la región. Y Dani es especialista en liderazgo, te ayuda a focalizar, es miembro del John Maxwell Team, ya vamos a hablar de él. Ha creado un modelo de innovación emocional para la motivación de equipos y un sistema llamado Felicity Bienestar Empresarial, un programa integral de felicidad laboral. Felicidad laboral, Dani. También hay para hablar ahí, ¿eh? Sí. Así que bueno, en este caso, como te decía ayer, yo suelo estructurar mis charlas, organizarlas, tener, digamos, ciertas hojas de ruta, pero con vos quiero ser como un camalote que va bajando por el Paraná y detenerme ahí en los meandros donde nos sintamos cómodos y perdernos por algunas estribaciones. Y esto juro que no es comodidad intelectual, sino poner esta charla en una órbita de placer y darle tiempo a aquello en lo que me voy interesando. Bueno, bienvenido, Dani querido. Bueno, muchas gracias, Wilmar, por esta oportunidad de compartir con tu comunidad. Y vos hablabas antes de nos sacaron la alfombrita. Me parece que es una muy buena metáfora para meternos en el tema de que podemos conversar de cómo estamos hoy, a más de un año y medio de haber comenzado la pandemia y que nos ha transformado de distintos sentidos, en distintos aspectos. Hablábamos hace un año justamente de que todos los habitantes de la humanidad estamos involucrados en esto. Somos Ujú. 7.700 millones de personas los que estamos atravesando de una u otra forma lo mismo. Y esto puede servir para dos cosas. Por un lado, hay mucha gente que está pretendiendo volver a lo anterior, como una normalidad medianamente habitual. Recién veía una cobertura en Nueva York, donde ayer se hizo el primer concierto masivo, abierto y sin mascarillas, de los Foo Fighters. Y justo lo estaba cubriendo Ronen Schwartz, que es un periodista argentino, Sí, 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 y claro. está en Infobae esa cobertura y solamente habilitaban a las personas que estuvieran completamente vacunadas para poder estar dentro del espectáculo. Y por otro lado, hay otras personas que han encarado esto como un camino de transformación personal, muchos como camino de transformación laboral también, porque obviamente ha habido un corrimiento de las competencias laborales, mucha gente se ha quedado sin trabajo, o ha tenido que cerrar sus negocios, o han tenido que reinventarse. Entonces, me parece que la definición de que nos sacaron la alfombrita está bueno y creo que más que nos sacaron, que sería como que alguien externo nos sacó la alfombrita, muchos de nosotros decidimos correrla, ¿sí? Llevados un poco empujados por las circunstancias, hemos decidido correr la alfombrita de la comodidad, del confort, de la pseudoestabilidad en la que nos pareció que vivíamos y hemos entrado a vivir en una etapa de este mundo bisagra, en una etapa completamente nueva, donde no sabemos qué va a pasar mañana,
donde no sabemos cómo va a ser la evolución tecnológica, donde siempre se habla mucho de la robotización de muchísimos trabajos, hay mucho de Ujú. inteligencia artificial que hoy está reemplazando muchas tareas que antes las hacían los humanos. Y acá quiero traer un concepto de claridad y de amabilidad sobre este aspecto, porque no es que los robots nos van a reemplazar, porque los robots no tienen, por el momento, la capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de conectar afectivamente con las demás personas o con las situaciones, por lo cual todos los experimentos que se han hecho desde esa forma, desde ese lado, digamos, no han dado buenos resultados. Entonces, esto es Ujú. un aspecto muy bueno para los seres humanos, porque son parte de las competencias nuevas que se están poniendo de relieve para cualquier actividad. Cualquier persona que no tenga empatía, habilidad de trabajo en equipo, habilidad de presentar sus ideas, de hablar en público, de poder mantener discusiones interesantes sin necesidad de pelear, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ujú. un entorno de trabajo, bueno, esas son competencias que se pueden adquirir y que las personas necesitan hoy más que nunca. Decíamos el año pasado, y creo que con acierto, esperar a que esto pase es un error. Hoy, un año después, uno puede decir, bueno, ¿qué hice yo este año? En mi caso, yo escribí un libro, me animé a saltar esa rompiente Y bueno, de escribir para otros, a escribir para uno mismo. Y bueno, cada uno puede hoy hacer su pequeño balance. ¿Qué hice yo con este año? ¿Sigo esperando a que aclare? Perdí un año de vida. ¿Cuántos voy a esperar? ¿Dos? ¿Tres? Eh, Hay un señor, se llamaba Billy Wilcox, perdió un niño de 6 meses en Pakistán, ¿no? Y contaba que un anciano Peyambí le dijo, las desgracias nos ponen a hervir el carácter. Algunos son como el huevo, se endurecen y se vuelven insensibles. Y otros son como una papa, se ablandan y se vuelven maleables. Me parece que es tiempo de ser papa, querido Dani Colombo. Me parece que, no sé si vale la metáfora, pero es tiempo de flexibilidades, de adaptaciones, y el que mejor juegue con estas nuevas reglas, bueno, va a adaptarse a este mundo en donde ya tenemos menos presencialidad laboral, en donde algunas empresas se han acostumbrado a que no es tan malo que la gente no venga porque baja el índice de conflictividad. Nosotros estamos en Argentina, yo sé que a vos te están mirando de Colombia, vos tenés una audiencia internacional, lo mío es más de cabotaje. Pero esto debe replicar en otras partes del mundo, ¿no? La menor presencialidad laboral, la adaptación de las empresas también a estas nuevas realidades. Y en este contexto me imagino que los liderazgos, tu especialidad, deben cambiar o deben cambiar de reglas de juego, ¿no? Eh, Te voy a decir una frase de alguien amiguito tuyo que vos conocés muy bien, un tal John Maxwell, eh, hablando de qué es un liderazgo, ¿no? El liderazgo representa la facultad de mejorar las personas de un área a través de la guía u orientación de un líder que se define como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual sus subordinados mejoran sus aptitudes y capacidades. ¿Cómo hace el líder nuevo, el líder pandémico, para seguir tratando de que su equipo genere cosas y sin la cotidianidad del contacto? bueno, lo que dice John también es que liderazgo es ni más ni menos que influencia, y precisamente es la influencia, que es una palabra que por ahí en América Latina no tiene tanta buena prensa, porque se la asocia con actos ilícitos o tráfico de influencias. Sin embargo, la influencia es el poder que nosotros tenemos para poder tocar a las demás personas desde un punto de vista de emocional, de empatía, de cercanía, de acompañar, para que las personas puedan autoliderar su vida y, más allá de todo, puedan incluso mejorar su desempeño. La mejora del desempeño se hace a partir de la guía de los líderes. Todavía en América Latina sigue existiendo una gran cantidad de jefes que están Uh -huh. puestos, digamos, con un orden muy vertical, que no se animan todavía a compartir más horizontalidad y un liderazgo colaborativo
con las personas. Sin embargo, están surgiendo nuevos tipos de liderazgos, entre ellos un liderazgo colaborativo. Hay un tipo de liderazgo que es muy útil en este momento y que lo buscan muchas empresas, que se llama liderazgo exponencial, que es un liderazgo muy rápido, muy ágil y que a su vez multiplica muy rápidamente los beneficios tanto para el equipo como para la empresa para la que están trabajando. Hay liderazgos más enfocados en la conciencia personal, en un sentido trascendente, y todo esto trae beneficios para las personas, porque en definitiva las organizaciones se nutren de cada uno de los seres humanos que la integran, no es un ente, digamos, construido solamente por la marca o solamente por el dinero, sino que cada una Ujú. de las personas van conformando la historia y la cultura de esa organización, y eso es lo que después apoya la marca, el producto o el servicio que estamos brindando. Por eso que sería muy interesante que desde el punto de vista del liderazgo se puedan plantear nuevos paradigmas, como muchos ya lo están haciendo. Incluso debo reconocer que muchas de las cosas que yo mismo transmitía hasta antes de la pandemia en términos de liderazgo han quedado completamente desactualizadas. Estamos fuera de tiempo. Entonces necesitamos reaprender todos los que nos dedicamos a facilitar procesos, las personas que son guiadas, las personas que tienen posiciones de responsabilidad. Y te diría que un gran aspecto a trabajar es el aspecto de la humildad. La humildad entendida como un rasgo de estar al servicio del otro o de los demás para colocarnos con la disposición a aprender todos. Y un segundo rasgo para los nuevos líderes es el rasgo de aceptar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad muchas veces se la ve como un sinónimo de debilidad y no tiene nada que ver. La vulnerabilidad es saber hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo, saber decir no sé, que no es ningún pecado que un líder diga no sé, y se nutra incluso de la experiencia de su equipo o de las personas que tiene alrededor, o se dedique a aprender cuando le toque, porque no sabe algo. Y si algo trajo la pandemia de bueno en términos de liderazgo, es la forzada necesidad a expresar el no sé por parte de muchos líderes. No tener todas las respuestas, y eso está bien. Y estamos entrando en una era donde no tener Pensaba, todas las perdón, respuestas... Te escucho. pensaba no, en ciertos liderazgos fuertes, cómo han entrado en crisis los Claro. Trump, los Bolsonaros, esos hombres que parecían, eh, digamos, embanderar un montón de gente detrás de sus convicciones y han mostrado esta teoría, justamente, precisamente, de estos líderes de que, bueno, que se salve el que se tenga que salvar y que caiga el que tenga que caer y América va a ser fuerte o Brasil va a ser fuerte. Y realmente hoy esta historia del líder que trata de contener, me parece que cobra otra relevancia, ¿no? Y que ha hecho entrar en crisis algunos modelos políticos y salen desde la sociedad nuevos líderes, ¿no? Te interrumpí hacia un camino que vos ibas para hacer este paréntesis, pero seguilo si querés. Sí, estábamos hablando de la vulnerabilidad, que no hay que confundir con debilidad, y yo lo veo todos los Eso. días trabajando con líderes de empresas. Los líderes de empresa al principio estaban muy desesperados de no tener todas las respuestas, y estamos entrando en un mundo donde no vamos a tener todas las respuestas. Las respuestas no van a ser tan predecibles como antes, no va a haber un algoritmo que nos pueda decir cómo van a resultar las cosas. Los mercados financieros, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Están subiendo, bajando prácticamente al ritmo de un tweet que alguien pone en Twitter. Entonces, nos podemos imaginar un mundo impredecible. Hay un nuevo concepto que se está manejando, eh, que habla de un mundo quebradizo, digamos, quebradizo en el sentido de fragilidad, ¿no? Y Sí. me parece que es muy, muy interesante de poder observarlo, porque es como que las cosas pueden ser de una manera como las observamos, pero si lo miramos bien en detalle, eso tiene algunas grietas y se puede quebrar muy fácilmente. Y eso nos coloca como seres humanos también en un alto nivel de sensibilidad con lo que está pasando, con la forma en que necesitamos fortalecer nuestra inteligencia emocional para también atravesar ese tipo de situaciones, porque obviamente Y no es cómodo. en ese contexto de mundo quebradizo, ¿qué vende una empresa? Vende valores, además de productos, eh, vende sensibilidad. ¿Qué,
¿por qué lado conviene agregar un plus producto a eso que estamos vendiendo? Bueno, tanto una empresa como cualquiera de nosotros, por ejemplo, como profesional Ujú. independiente que soy, lo que vendemos es cercanía, vendemos soluciones que la otra persona no sabe, ni quiere, ni puede resolver, o por comodidad simplemente no lo quiere encarar. Es decir, que esta es una época también muy interesante donde se abre otro espectro que en el liderazgo es fundamental, que es el aspecto de la escucha. Nosotros siempre cuando definimos, por ejemplo, si nos midiéramos en términos de una marca personal, decimos, bueno, vamos a escuchar a ver qué dice el mercado al que yo me quiero dirigir y ahí voy a ir más directamente. Por ejemplo, cuando vos haces tus programas o tus coberturas o tus notas, tenés como una sensación, un feeling de qué temas pueden ser interesantes de abordar para el público al que se está dirigiendo tu medio, tu programa o tu nota gráfica. Ujú. Y bueno, lo mismo Pero estamos está entrando. ese sello de que sea personal y para vos. Exacto. Tiene, Estuve viendo en Netflix un documental de un tipo llamado Birkam que creó un método de yoga con sí, 28 posturas. Le llegaron a decir Max Yoga porque franquiciaba, ¿no? Con maestrías en donde le ujú, quebraba la voluntad a sus discípulos con clases a 40 grados de temperatura, los forzaba, los hacía y terminó con acusaciones de abuso sexual. Bueno, un chanta, que justamente lo que hacía era formatear, estandarizar su metodología de enseñanza, franquiciarla, bueno, hacer una fortuna con eso. Después sus características personales, ¿no? Pero mientras veía tu perfil en tu propia página web de Daniel Colombo, justamente lo que vos estabas ofreciendo es personalizar la consejería, el coach. Ningún cliente es igual a otro y creo que poner este sello, que yo también lo trato de trasladar a mis entrevistas, de sentir que, hacer sentir a ese entrevistado como que yo preparé algo especial para él, muchas veces los rodeo, los arropo con saludos especiales de sus amigos, es decir, no sentarse a hablar de bueyes perdidos, sino decir, bueno, a este señor que me va a destinar una hora de su tiempo, lo agasajo de alguna manera, pensé en él, preparé algo en la semana, me parece que tiene mucho que ver con esto de dejar tu sello en el otro, que es lo que haces vos cuando guías a líderes, a empresarios, a grupos, le dejas tu sello personal a ese grupo. No es el mismo para una empresa de Colombia que para un argentino, que para una gran empresa, que para una pyme. No, está bueno el volcar la experiencia de vida de uno en ese puntito de contacto que vamos a tener, sea curso, semana, charla, lo que sea, ¿no? exactamente. Ahí hay un estilo de liderazgo que viene muy bien para esto que estás conversando, que es el liderazgo de servicio. Es decir, para mí, además de ser influencia, como dice John Maxwell, el liderazgo es servicio. Servicio al otro, servicio a la organización para la que estamos trabajando, puede ser una ONG, puede ser una empresa comercial. Estaría muy bueno que también sea un liderazgo de servicio en los gobiernos. Estaría excelente que en todos los niveles, en la educación, en todos los niveles donde nos desempeñemos, siempre tengamos presente esto de que estamos sirviendo al otro. Al conectarnos con esa capacidad de servicio, es como que entramos en puntas de pie al mundo del otro, con mucho cuidado, con Qué mucha, con lindo eso. mucha, con mucha consideración. ¿Por qué? Porque estamos frente a un ser humano, estamos trabajando con la vulnerabilidad del otro. Por más que, por ejemplo, me cuente su historia o en un encuentro de coaching venga a abrir sus partes que todavía no le encuentra respuesta y uno puede simplemente acompañar para que vaya haciéndose preguntas y respondiéndolas para que encuentre sentido en lo que trae. Bueno, siempre hacerlo con mucho cuidado porque se trata de la sensibilidad del otro. Entonces, simplemente para redondear el concepto, estamos pasando de un proceso mundial donde todo se produce en serie, todo igual, digamos, a la ultrapersonalización, que es un gran diferencial que recomiendo para todos los que trabajen como profesionales independientes, incluso lo trabajo mucho con empresas pyme que tienen más accesible esto de la ultrapersonalización para poder crear canales de
llegar al corazón del consumidor de otra manera, ¿sí? Qué curioso, ¿no? Porque hasta hace unos años se hablaba de ser global, ¿no? Y ahora vos volvés como en un camino inverso a la personalización, a ser un buen proveedor para tu cliente, de acuerdo a las necesidades de ese cliente, de tener vocación de servicio, ¿no? De hacer ese caminito que arrope al cliente o al consumidor o al subordinado de una manera tan puntual y que seguramente después genera un acto de fidelización de ese cliente hacia uno, ¿no? Porque no le da igual que venga otro a que esté Daniel. Sí, mirá, en este momento, de todas maneras, con el avance tecnológico, estamos teniendo la tendencia a negocios globales. Cada uno de nosotros, yo de hecho trabajo en distintos países todo el Ujú. tiempo, inclusive durante la pandemia, que fue un año, están siendo años de muchísimo trabajo. Afortunadamente, en los años de baja o en los años de crisis, el tipo de actividad que yo desempeño crece muchísimo. Al igual que otras disciplinas, por ejemplo, de la salud mental, siempre crece muchísimo en este tipo Igual usted de situaciones. está cosechando su siembra, ¿eh? Bueno, muchas gracias por eso. La verdad que le he puesto mucho esfuerzo y mucho empeño durante muchísimos años. Eh, Voy a poner un ejemplo concreto. Tengo unos clientes que son maravillosos, pues son, la verdad, una empresa ejemplar para mí. Son tres hermanos que se dedican a gerenciar su propia empresa, tienen muchas franquicias y demás. Eh, y ellos se dedican a la ultra personalización del vínculo. Es decir, ellos tienen como la ficha, de alguna manera, la radiografía de lo que el cliente vino a buscar la primera vez y lo van siguiendo. Eh, el año pasado creo que te puse un ejemplo de un peluquero cuando conversamos, que cuando empezó la pandemia, que su negocio estaba cerrado y al tercer día dijo, yo no puedo vivir porque si no viene gente a la Claro. peluquería, no puedo atender A y distancia no puedo. no iba a poder atender. ¿Y qué hizo el señor? Tenía registrado en un cuaderno el nombre, apellido, mail, teléfono y qué tintura se habían aplicado a las señoras la última vez y calculó las fechas y las fue llamando una por una para Mirá ofrecerle qué bien. hacerle un Zoom guiándolas para hacerse Muy la bien. tintura y le mandaba la tintura, todos los El color componentes, exacto, sí, sí, el sí. color exacto para que la señora lo haga en su casa, con su guía, y la señora le transfería al banco el equivalente a su servicio regular. Y así salvó la cuarentena hasta que pudo reabrir las puertas. Entonces, ¿qué aparece aquí? Algo muy interesante de todos los seres humanos, que es la capacidad de reinventarnos. Cuando ya estamos en la situación límite, es ahí donde, como decimos habitualmente, movemos el culo. Entonces, me parece que es como el signo de este tiempo, las personas que avanzan, que salen fortalecidas de esta experiencia, por más dura que sea, no estoy diciendo que no hay consecuencias, sí hay consecuencias muy duras, las conozco de cerca, y las personas que salen adelante son las personas que se mueven, son las personas que innovan, son las personas que se animan a salir de todo lo conocido y a explorar lo nuevo. Te quiero, a vos que sos un especialista en comunicación y me parece que la herramienta central de la comunicación es el lenguaje, te quiero llevar a viste, vamos por el Paraná y desviamos en un arroyito. Después volvemos, pero me quiero meter acá. Hace unos días estaba viendo una cierta discusión sobre el tema lenguaje inclusivo, no lenguaje inclusivo, adoptarlo, no adoptarlo, una reflexión de Dolina al respecto y alguien sale recomendando un libro de Yvonne Bordelois, no sé si lo conocés, se llama La palabra amenazada. Eh, lo que dice esta señora es que el sistema mercantil intenta aniquilar la conciencia lingüística, ¿no? Hoy estamos en un tiempo de los 140 caracteres, de mandarme audios cortitos, y esto es una forma de acotar el pensamiento, ¿no? De convertirnos a todos en casi un producto de franquicia, es decir, yo disfruto muchísimo a alguien que tiene algo para decirme y lo dice, y si tarda el audio 5 minutos, bienvenido si vos necesitas contarme eso, ¿no? ¿Qué dice ella? Ella propone celebrar Yvonne Bordelois
la energía de la palabra como clave del conocimiento y el placer, pero también de la conciencia crítica. El rescate de la palabra, dice, no es ya un problema de crítica filológica o de talento literario, sino el requerimiento de una nueva conciencia ecológica, una alerta contra el embate de las fuerzas que impiden nuestro contacto con ese lenguaje del que surgen la crítica, el júbilo, la creatividad y el contacto más profundo con otros y con nosotros mismos. ¿Qué nos pasa en estos tiempos pandémicos con este lenguaje que parece estar bombardeado para achicarse o estandarizarse o ser cortito? Ella dice un concepto que me parece central, Ivonne Bordelois, que el lenguaje es tejido relacional. Mirá qué lindo, qué linda imagen. Absolutamente. Y nos están invitando a acortarnos, ¿no? En ese tejido relacional. ¿Qué te produce a vos esta? Obviamente sabemos que los lenguajes evolucionan, que se adaptan a los nuevos tiempos, que hay nuevas formas de comunicación, pero bueno, nos vamos a achicar el lenguaje. Para mí es como encorsetar el pensamiento. ¿Qué te pasa a vos con estas generaciones nuevas que invitan a ser cortitos, escuetos, y al grano, y dejar suponer más que decir concretamente las cosas? Considero que estamos, esto es un punto de vista muy personal, pero me parece que estamos en un momento de transición hacia nuevas culturas de expresión. En el campo de mi especialidad, que es el coaching, la motivación, el desarrollo humano en su sentido más amplio, yo trabajo con personas y trabajo con el potencial de las personas para despertarlo. Y ahí tenemos como una ecuación sobre la que nos basamos, que es que nosotros somos, por un lado, cuerpo, emoción y lenguaje. El lenguaje entendido como un constructor de realidad. Todo lo que digo hacia adentro y todo lo que expreso hacia afuera va conformando mi realidad. Cuanto más rico sea ese lenguaje, cuanto más expresivo sea, cuanto más lo puedo acompañar con mi comunicación no verbal, por ejemplo, más voy a poder transmitir sobre mis ideas, sobre lo que quiero que la gente se lleven de mí. Ahora, me parece también que hay cosas que están muy atravesadas por la moda y por las influencias sociales o las influencias tecnológicas incluso, a las que deberíamos prestar atención, pero no sé si tienen como tanto poder para transformar una conciencia colectiva mucho más amplia, ¿sí? Con respecto al lenguaje inclusivo, a mí me parece que es un debate sumamente interesante. De hecho, yo cuando escribo artículos busco ser lo más inclusivo posible y a veces me meto en cada brete porque redactando digo, bueno, ¿cómo expreso esto de una manera inclusiva? Porque a veces a vos te puede pasar lo mismo, tal vez, si estás escribiendo algo y dices, bueno, a ver, ¿cómo hago para ser inclusivo con esto que quiero expresar? Y bueno, A le mí lo busco del la... debate inclusivo, del lenguaje inclusivo, digamos, me sirvió para derivar en esto, en esta autora y en Claro, este. Me pareció más rico esto que el debate sobre lo inclusivo o no inclusivo, ¿viste? Porque sí, digo, sí, esta tal cual, tal señora cual. lo que está proponiendo es recuperar el lenguaje, no solo como una forma de defensa ecológica, como decía ella, Sí, pero tal además cual, de defensa ecológica de nuestras emociones, de por nuestra supuesto. manera de expresar lo que nos pasa. Recuperemos el lenguaje como posibilidad expresiva. No nos achiquemos. Me parece que después discutimos si es más inclusivo, menos inclusivo, pero Claro. expresémonos. La persona bien intencionada se va a expresar bien con lenguaje inclusivo, sin lenguaje. Me parece que es una cosa de matices, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Yo adhiero completamente y en ese entramado me parece que hay algo muy interesante que podemos tejer entre todos, que es, digamos, la consistencia del diálogo, la consistencia del acordar con la otra persona, el buscar consensos. Me parece que es súper interesante de poder entramarnos en esas conversaciones que sean valiosas. De hecho, en el coaching no le llamamos a veces sesiones de coaching, sino que le llamamos conversaciones de coaching, porque lo que se pone sobre la mesa son conversaciones, es un fluir permanente, desde lo que se van desprendiendo como ideas, revelaciones, momentos, esclarecer conceptos, profundizar en otros, entrar en el mundo del otro, en tanto el otro lo habilite, para poder acompañar en eso. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y Y, me parece, sí,
No, no, sí, sí, si bien cada cliente es especial y hablamos antes de personalizar Ujú. ese coacheo, este, podríamos establecer algunos o parámetros o barreras a superar que tenés vos como mentor de ese cliente, de ese grupo. ¿Cuál es esa rompiente que hay que superar? ¿Tiene que ver con lo emocional? ¿Tiene que ver con estos cambios de paradigmas a nivel global? Dentro de lo que se pueda establecer más o menos como para todos, ¿qué dirías vos que es aquello en lo que en general se cae como una vía común, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo de esa persona que acude a vos para necesitarte, digamos, y no resolver ¿qué herramientas son las que le faltan? Bueno, en general, la mayoría de las personas, y estoy hablando de CEOs de empresas, directores generales, gerentes, profesionales de muy alta gama, personalidades conocidas y demás, hay dos ejes que son muy recurrentes. Uno es el eje de la comunicación, desde cómo mejorar sus comunicaciones con los demás, cómo poder expresar más abiertamente lo que sienten, cómo poder relacionarse a través de la comunicación de una manera asertiva. Esto sobre todo con las personas que tienen como cargos de responsabilidad sobre mucha cantidad de personas, a veces se dificulta, es como que hay una brecha de lenguaje expresivo que no conecta, entonces ahí es la traba, ¿no? Y por supuesto esto deriva directamente en el campo emocional de la persona, porque a veces la dificultad está adentro, no está tanto afuera. La persona viene generalmente expresándolo como que el problema son los otros, ¿sí? Y en realidad el problema está dentro de la persona o la dificultad por ese momento está adentro de la persona. Y por otro lado vienen buscando conectar con cierta pérdida de la felicidad. Cuando la persona, nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Cuando nos sentimos un poco apagados, cuando no le encontramos sentido a lo que hacemos y demás, eh, cuando se siente una ausencia de felicidad y eso te diría que por más prominente que sea la persona, exitosa en su campo, millonaria, en términos económicos y demás, cuando se empieza a sentir que se pierde la felicidad, ahí la vida deja de tener sentido y además de otros encuadres, como por supuesto son los de la psiquiatría, psicología, muchas personas también acuden al coaching, porque el coaching ejecutivo, en mi caso, yo trabajo solamente el coaching empresarial, por llamarlo de alguna forma, eh, trae resultados, digamos, como muy, muy claros, muy enfocados en el presente y desde el presente hacia el futuro. No es tan revisionista como son las psicoterapias por lo general, ¿sí? Entonces, ayuda a la persona a dirigirse más rápidamente y a poder recobrar esa reintegración interna. Por supuesto que hay casos que son puramente de la psicología y la psiquiatría. Yo son dos disciplinas que amo porque he hecho terapia muchísimos años, son irreemplazables. Sin embargo, el coaching ayuda muchísimo en muchísimas situaciones que tanto la psicología como la psicoterapia tal vez no le encuentran la vuelta, ¿no? Te voy a invitar vos que, digamos, asesorás a líderes de empresas, a gente que maneja grupos y que, digamos, esa persona tiene que bajar su liderazgo a, digamos, el rebaño, ¿no? Te voy a invitar a hacer el camino inverso. Yo soy un empleado desmotivado, no encuentro, por ahí no tengo una queja económica hacia mi empresa, por ahí considero que me pagan razonablemente bien de acuerdo al cargo que ocupo, pero la verdad es que siento que no tengo ninguna zanahoria por delante, que ya soy jefe de sección o ya, o sea, no hay un carguito más adelante que me interese y pierdo esa motivación que para mí genera un plus importantísimo desde el empleado hacia su empresa. Vamos a ponerte a vos a asesorar al empleado y no al dueño de la empresa o al líder del grupo. Me conviene ir y hablar y decir, hey, me está pasando esto. ¿Usted qué solución le vería a esta situación que yo tengo? Eh, ¿Qué consejo le darías vos, Daniel, a un empleado desmotivado que encuentra nuevas reglas de juego que por ahí no lo satisfacen? Ponerse a buscar otro empleo, que también puede ser una lotería, la podés pegar o podés caer en una estructura similar a la que ya tenés y estar en la misma dentro de 2 años, ¿no? Eh, Volvemos al lenguaje, ¿no? Me parece que hablar, comunicar claramente, ¿no? Pero bueno, desde una relación de poder subordinada, como la que tiene el empleado con respecto a su patrón o a la persona que le paga,
¿Cómo puede contribuir desde su dolor, desde su inquietud, a mejorar su situación general? Bueno, eso te lo puedo responder no desde el coaching, porque el coaching lo que hace es generar preguntas a partir de eso para que vos mismo vayas encontrando las respuestas, y lo voy a responder desde el mentoring, el mentor que soy también, que ahí sí puedo explayarme con más tranquilidad, incluso en Por acercar a eso gente. hablo con tipos versátiles que me hablan desde cualquier rama, ¿viste? Ahí lo puedo hablar de más del lado de una sugerencia, digamos, ¿sí? Lo Ujú, primero es entender que estar motivados es encontrar motivos. Eso es estar motivado, es la definición de motivación, encontrar motivos. Entonces preguntaría cuáles son los motivos que vos tenés para estar dentro del trabajo. Lo segundo ujú, es observar algo en el lenguaje desde el cual, en este caso, Wilmar lo expresó, que es el patrón, el que me paga el sueldo, ujú, un carguito que puedo conseguir más adelante y demás, que es como un esquema de pensamiento donde ya te estás encerrando como en una burbuja que no ujú. deja mucha posibilidad de apertura, ¿no? Entonces hay que ver cómo influye ese esquema de pensamiento que le llamamos modelo mental en la estructura de lo que manifiesta la persona. Si lo manifiesta con estas palabras, probablemente se siente encerrado, más que encerrado, enjaulado en una Ujú. situación. Y ahí hay varias alternativas, y aquí sí, desde el lado del mentor, no del lado del coach, ¿sí? Entonces, desde el lado del mentor diría, ok, eh, bien, ¿qué es lo que puedo hacer que tengo a mi alcance? ¿Puedo encarar un proyecto especial dentro del trabajo? ¿Me interesa seguir en este trabajo? ¿Cómo puedo crear condiciones mejores dentro del metro cuadrado que yo administro? ¿Puedo presentar un proyecto superador para el equipo que yo conformo, para sentirme un poco más motivado? ¿Puedo encontrar eso que siempre quise hacer, pero nunca me animé, y conectarlo con lo que estoy haciendo actualmente? Voy a entregarle todo el tiempo mi poder personal a mi jefe o al patrón, como dijiste vos, como si yo fuera un... Pensamiento medio sindical, ¿no? Entonces, Claro, pero esa estructura, ¿no? voy a entregarle mi Sí, vida, digamos, al patrón para que casi como un títere me maneje. Es decir, claro. son muchas preguntas que tal vez la persona puede hacerse, porque en definitiva hay muchas personas que viven dentro de esa pseudo comodidad que al final termina siendo muy incómoda, ¿sí? Diciendo, bueno, acá yo no mando, acá yo no hago nada, y todo eso es por excusarse y por no asumir la responsabilidad de tu vida. Fíjate que hay muchas cosas dentro de ese encontrar motivos que podrías hacer y actuar para probar si te funcionan, para intentarlas, para salir de esa desmotivación en la que podés estar. Otra cosa para tener en cuenta, en todos los trabajos que ejercemos, inclusive cuando trabajamos independiente, hay un techo, hay, hay algo, pero también existe lo que se llama el techo de cristal, que es algo donde yo mismo me pongo adentro de una caja de cristal y miro para arriba, y hay una tapa que yo mismo me puse arriba. Entonces, el desafío personal es sacar, correr esa tapa de cristal que yo mismo me impuse y empezar a desplazarla. Muy Esto, bueno por eso, supuesto, porque esto, por ejemplo, del uno proponer proyectos, te genera la motivación, por ahí te termina resolviendo un ingreso extra, te pone en consideración de otra manera hacia tu empleador, que no solo ve que sos un ejecutador de órdenes, sino que sos un generador también. Han exacto. pasado O por cosas muy ejemplo, interesantes en el diario también a veces, que por ejemplo yo, no sí, sé, llevo 30 años escribiendo en Diario Popular y de repente un día algunos de los dueños del diario me han visto en el programa de tele del canal de la ciudad sí, y qué bueno, podríamos hacer algo, yo hago surf, me decía, y vos pescás. Y bueno, pero recién ahora yo me sentía como descubierto a través de una estructura externa cuando me tenías ahí delante todo el exacto, tiempo, ¿no? Y creo exacto, que debe pasar con muchos talentos. A por veces uno supuesto. desde el liderazgo, no ve lo que tiene delante de la nariz, ¿no? No ve el talento que tiene ahí a mano y que está desaprovechado. Ese es el autoliderazgo. Cuando vos te autolideras, podés llevar adelante tu proyecto, tu proceso, inclusive para visibilizar tus logros mejor dentro de la compañía donde estás trabajando. Porque un gran problema que hay, sobre todo en las grandes empresas, es que pasás a ser como invisible. No, Ujú. si no tenés un talento excepcional, que todo el mundo se fija en vos,
pasás a ser uno más del montón. Entonces, ¿cómo distinguirte? Voy a poner un ejemplo. Eh, Hace tiempo conocí un equipo de vendedores de una empresa de ropa que durante la pandemia los locales estaban muy limitados en la atención al Claro. público, no podían, había días que abrían, días que no abrían, un montón de cosas. Y cada uno obviamente quería salvar su lugar de trabajo y ayudar a la empresa a que por lo menos se sostenga para poder cobrar lo mejor posible los sueldos y además que la empresa pudiera continuar, porque si no se iba a fundir. Entonces se pusieron de acuerdo un grupo de 6 empleados de esa empresa muy conocida de ropa y le propusieron al dueño que ellos se hicieran cargo de manejar las redes sociales de la empresa, porque tenían contratado una agencia de redes sociales y demás, y el dueño tampoco podía seguir teniendo la agencia de redes sociales porque Claro. tenía que achicar costos. Entonces los empleados, que eran todos jóvenes, muy familiarizados con las redes, dijeron, mira, nosotros vamos a crear contenido, te lo vamos a mostrar, vos nos das el ok y nosotros lo vamos posteando, junto con la persona de marketing que tenían en la empresa. Y así lo hicieron. Entonces se creó como un equipo interno donde colaboradores muy jóvenes de distintos locales de esa marca empezaron a manejar las redes sociales de la empresa, coordinado con el dueño y con la persona de marketing. Ahí Y lograste quiero, motivación, lograste por ahí una nueva fuente de totalmente, ingresos, el empresario achicó costos, comprometió al empleado con la venta de ese producto que en definitiva es exacto. para su propio beneficio. Las sugerencias de la persona que vende y que atiende las necesidades del cliente de forma directa están bien sintonizadas con una sintonía fina, ¿no? Exacto, imagínate lo que eran esas comunicaciones tomándole el pulso al público. Entonces eran buenísimas porque aparte los mismos vendedores, que eran los que hacían las redes, aparecían en los videos o aparecían posando en fotos. Entonces, imagínense todo lo que se hacían relaciones con influencers. O sea, empezaron a generar algo muy interesante para que la empresa no se funda. Entonces, a eso me refiero cuando siempre hay una oportunidad de buscar una motivación mayor. No es necesario, como dijo el señor que tengo acá adelante, tener una zanahoria siempre adelante externa, sino Sí. también ponernos nosotros mismos nuestra propia zanahoria. Debo confesarte, hay días que me levanto para trabajar, tengo mi oficio y todo, pero hay días que no tenés ganas de trabajar. Suele suceder, o te sentís con más ánimo o menos ánimo. Entonces son esos días donde tenemos el potencial de crear esos anabolizadores internos para poder movilizarnos e ir adelante. Por ejemplo, sos una persona que atendés al público, no tengo ganas hoy, ¿por qué voy a tratar mal a la persona que tengo que atender? Al contrario, voy a sobre atender bien, digamos, sobre exagerar la emoción positiva para atender a esa persona muy bien. No estoy de acuerdo con determinadas situaciones que estoy viviendo, que están pasando en la empresa o en el país o el contexto de lo que estoy viviendo. Bueno, recordar que todo a lo que yo me resisto persiste en mi vida. Todo a lo que opongo, a todo a lo que me opongo, eso realmente, si no propongo nada distinto, eso se va a volver en mi contra, es como un boomerang, porque esa energía me la voy a comer yo. Entonces necesito trabajar en esa energía que se alimenta mucho también del lenguaje, esa conversación interna que tengo y la conversación externa, toda la autocharla negativa que tengo todos los días. Tenemos como 12.000 charlas con nosotros mismos por día. Entonces, imagínate el poder que tiene todo lo que me digo por dentro todos los días. El poder de mis pensamientos. Pensamos alrededor de 60.000 pensamientos por día. Si yo todo el tiempo Autoafirmaciones, autonegaciones, ¿no? Todo eso autonegaciones, percute todo el tiempo como un pajarito carpintero, ¿no? exactamente, imagínate lo que se crea y lo que no se crea desde ahí. Entonces, si yo me puedo crear en positivo o de una manera optimista, realista, como a mí me gusta definir, desde adentro hacia afuera, es mucho más probable que pueda crear una mejor realidad desde mi liderazgo para afrontar las situaciones con las que necesito convivir. Situaciones que, por otro lado, volviendo al comienzo de la charla, no tenemos control, no las podemos digitar, no podemos decir cuándo van a terminar. Estamos en un momento de muchísima incertidumbre y vamos a seguir viviendo entre lo quebradizo y la incertidumbre probablemente de acá en adelante siempre. Entonces necesitamos aprender a Volviendo escribir. al comienzo de la charla, optimista Claro. realista, dijiste vos, esto de ajustar las velas que decía Ajustar Ward, las velas, ajustar las tal cual. velas, no esperar que el viento cambie, no decir,
no hay viento, no navegamos. Ajustar las velas, ajustar las velas. Por supuesto, ayudar a la suerte, ¿no? La cuota de suerte siempre bienvenida, pero ayudarla, estar preparado, estar listo para las oportunidades. Te quiero llevar a otro arroyito que sale del Paraná, del pensamiento. Sos un tipo de disciplina, sos un tipo, antes dijiste por ahí, bueno, hoy no tengo ganas, pero redoblo el esfuerzo. Escribís libros, escribís artículos para LinkedIn, de ahí sacás frasecitas que después van a tu Instagram, frases, ideas, ¿no? Frases, idea fuerza, digamos, cosas que te alegran el día, te digo yo que te visito y digo, a ver en qué anda Daniel, pap, ya me tiró algo que me deja rumiando media mañana y se agradece desde este lado. Pero está esa disciplina, esa creatividad hija del esfuerzo. Insuflanos un poco de esa disciplina a los indisciplinados que, por ejemplo, como yo, dejaron de hacer ejercicio físico. Yo venía de manera bastante regular, realmente es uno de los desafíos que debo superar, así como otros los he superado, como esto de ponerme a escribir o de decir, bueno, esto antes no lo hacía, ahora aprovecho esta coyuntura nueva para ir por este lado. Si hay relatitos, y después me gustaría que hablemos un toquecito de storytelling, ¿no? Si hay relatitos que uno tira en una red y ve que causan tanto efecto, ayer fue el Día del Padre, por ejemplo, puse unas palabras sobre lo que es ser un padre pescador, ¿no? Por ejemplo, hablándole a mi gente. Sí. Eh, si estas cosas funcionan o generan empatía en tantas personas, bueno, vamos por ese lado. Así como me animé a escribir, también tengo esa otra por ahí cosa negativa, de decir, bueno, la verdad que estoy comiendo mejor que nunca porque comida casera, preparada en tu casa con dedicación, con la familia, pero falta ir a quemar calorías, que antes lo hacía cuando estaba tapado de obligaciones, me encontraba el tiempo para eso y ahora que tengo más tiempo libre no lo hago, ¿no? Encontrar esa disciplina, ¿cómo hacerla entrar en órbita de placer la disciplina, ¿no? Bueno, lo primero, como tres pasos para ser más disciplinados. El primer paso es encontrar algo que nos apasione mucho o que sabemos que nos puede traer un beneficio. La falta de disciplina en general aparece porque no tenemos lo que se llama dentro del esquema de un hábito el disparador. El disparador es lo que se acciona donde voy a llevar adelante ese hábito que quiero o lo voy a dejar de lado. Si no hay un disparador que sea lo suficientemente tentador para mí, probablemente no lo voy a conseguir. Ahí está el efecto, por ejemplo, que en épocas regulares la gente en septiembre empieza a ir al gimnasio porque quiere ponerse un traje de baño en diciembre, En enero, enero. febrero, marzo, Sí. que es la época de verano en Argentina, y ahí encuentran como ese disparador para empezar a ir al gimnasio. Entonces, lo primero es encontrar algo que sea verdaderamente motivante para vos. Por eso, por ejemplo, el hecho de hay que definir si quiero hacerlo solo o en equipo, porque si quiero hacer gimnasia podría encontrar un equipo con otra gente para que también compartan mis inquietudes e ir a una plaza y reunirnos y entrenar todos juntos. Ese puede ser un buen motivo para aquellos a los que les cuesta disciplinarse solos. Entonces, encontrar el disparador de ese objetivo que me lleve a la motivación para querer hacer algo. Lo segundo es empezar a hacerlo gradualmente, porque probablemente si yo empiezo a querer retomar el ejercicio físico de golpe, voy a abandonar al segundo día o tercer día. Sé de lo que estoy hablando porque me ha pasado en otras etapas de mi vida, ¿no? Ahora estoy muy disciplinado con el ejercicio ya hace varios años, porque es algo que a mí particularmente no me gusta. Entonces, si no me Claro. gusta y lo necesito hacer por una cuestión de salud, para sentirme mejor, cambiar la energía y demás, bueno, necesito encontrarle la vuelta y buscar. En mi caso es encontrar un profesor que me acompañe, que esté conmigo, que me aliente, que me guíe, poder conversar mientras estoy haciendo ejercicio, todo eso a mí me entusiasma. Entonces hay que buscar algo, un diseño que sea para mí y empezar a implementarlo de menor a mayor, ¿sí? De menor a mayor. Y el tercer lugar es gratificarme, darme una gratificación por el buen trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque en general las personas hacen un esfuerzo pero no se gratifican, ¿sí?
No estoy diciendo que, por ejemplo, empezás una dieta y después de terminar te comes un chocolate enorme, ¿no? Porque no, No, no pero iría en por ahí consonancia. Pero, por vas a la ejemplo, casa de deportes y te compras esa ropa que antes no te animaba porque exacto, decís, yo voy a ponerme esto y lo voy a lucir con orgullo porque voy a ir en exacto. camino de mejoría, ¿no? Y es más, por ejemplo, el día anterior ya dejas tu ropa lista, planchada, colgada en una percha, con las zapatillas abajo, las medias que te querés poner y demás. ¿Por qué? Porque todo eso pega en la mente subconsciente, que es la parte de la mente que tiene las emociones y los sentimientos. Es decir, que yo ya empiezo a crear mucho antes en mi mente la experiencia que después voy a vivir afuera. ¿Sí? Por eso es que el lenguaje es un gran constructor de sentido. Todo lo que me digo por adentro lo voy a manifestar afuera. Si me estoy hablando en negativo por dentro, eso negativo lo voy a manifestar afuera. Si dejo el traje listo para salir a correr o hacer gimnasia y me estoy diciendo voy a disfrutar del aire libre, voy a encontrarme con mis compañeros de ruta o voy a escuchar la lista de música que me preparé para salir a correr, y después me voy a sentar en un bar a tomar un café como un premio, digamos, ya ahí cierra un círculo de placer donde puedo conectar la obligación, entre comillas, de la disciplina con el disfrute. Y todo eso sostenido en el tiempo. Sí, que además cuando algo entra en zona de placer, ya empieza la cuestión química de generar, ¿no? Exacto. Cambios químicos que te Serotonina, van, serotonina, dopamina, claro, y, desde ya. y te vas sintiendo ese bienestar, ¿no? Que no sabes bien Eso de es. dónde viene, pero viene de todo eso que te da alegría y motivación. Dani, querido, vos sos una cantera inagotable, pero no es mi intención seguir cavando hasta llegar al centro de la Tierra. Me parece que, también para no abusar de tu tiempo, una charla de una hora está bien, espero no pasar otro año hasta volver a hablar con vos, pero sí me gustaría poner la pelota en tu campo ahora y decirte, invítame a pensar en algo que vos hayas descubierto en este último tiempo o una beta, así como a mí me pasó con esto del lenguaje y de Yvonne Bordelois. ¿Qué te ha pasado a vos en tus rutas de pensamiento y con tus contactos? ¿Qué te ha parecido interesante, innovador y decir, acá hay algo para seguir explorando? Eh, Durante todo este tiempo hice varias cosas que son muy, muy diferentes a lo habitual. Desde marzo del año pasado, la cancelación de prácticamente 60 conferencias que tenía previstas en el año y cómo se fueron rehabilitando de a poco y terminé el año con 90 conferencias. Es decir, que Mira, ahí aprendí, por ejemplo, con ese aspecto a confiar en el proceso de la vida, ¿sí? Que es claro, un no te aspecto quedaste muy clavándote interesante. puñales, ¿no? No, Decir, bueno, esto pasó, exacto. pero hay algo nuevo por venir, sí. Exactamente. Y otra cosa que aprendí es a desprenderme de todo lo que ya no necesitaba, incluso físicamente. Yo tengo una política que hago limpieza de mis espacios, en mi casa, en mi estudio, cada 6 meses. Limpio todo, descarto todo, dono o regalo todo lo que pueda servir, descarto todo lo que no sirve y todo eso lo hago cada 6 meses y eso trae como energía renovada total todo el tiempo desde la ropa hasta discos, que yo tenía una enorme colección de vinilos, que ya los había ido reemplazando, los había ido digitalizando, entonces me quedé con algunos vinilos porque disfruto mucho de eso, pero ya sabía que ese espacio necesitaba liberarlo, ¿sí? Qué lindo Otra, eso, el dar que te hace sentir bien porque a la otra persona recibe algo lindo, tuyo, y a su vez vos recibís y te energetizás, y además la idea de liberar espacio. sí, la Liberar idea de liberar espacio espacio. permite ese espacio para cosas nuevas, o Exacto. realmente, Y qué otra cosa buena, qué buena. que fue muy curiosa el año pasado es que me empezaron a invitar a dar clases en muchos lugares de algunos temas o bloques en seminarios, y es algo que yo no lo hacía antes porque no me sentía como, sé que tengo como cierta experiencia en muchas cosas, pero no me sentía como, no me daba el permiso interno de compartirlo a modo de profesor, entre comillas. Y la verdad que es algo que disfruto mucho con estas intervenciones que hago tanto en España como en Estados Unidos o en distintos países de América Latina. Y la verdad que me siento muy, muy agradecido porque también es muy lindo ese sentido de trascendencia que se le da al conocimiento.
Me parece que es algo muy, muy valioso esto de ir entregando el conocimiento. Y otra cosa que rescaté también es yo todos los años estoy estudiando algo nuevo, y así como tuve mi entrenamiento con John Maxwell, ahora estoy terminando otra certificación internacional en mi actividad, es decir, en un proceso de mejora continua. No hay edad para seguir mejorando. Qué live enriquecedor, dice Miguel Tripane de Uruguay, que creo que también es coach y mentor y pescador. Y bueno, la gente lo ha disfrutado mucho. Disculpen a todos los que han escrito, que han sido muchísimos y han llenado de corazones esta charla. Soy muy cortito de vista y la franjita en donde aparecen los carteles es mínima y me cuesta mucho seguir y abrir el juego a las inquietudes de tanta gente, pero realmente bueno, hacen mucha referencia a tu manera de comunicar, a lo llegador que sos con tus palabras. Decía José Larralde, ¿no? Hablar con palabras decidoras, como el gaucho, que habla poco, pero usa palabras decidoras, ¿no? Con Qué peso. grande Larralde. Vos sabés que a veces me pongo, para los que no lo conocen, José Larralde es un folclorista argentino, que tiene una sabiduría en sus letras. Por fuera eh, del marketing, ¿no? Es un tipo sí, por fuera del anti-marketing, no marketing, da totalmente notas. es por fuera Sí. de lo alternativo. Es una persona que de pronto se presentaba una vez al año solamente. Pero como empecé en la Ha radio hecho de mucho, una obra monumental que se llama Herencia para un hijo gaucho, en maravilloso. donde ahora que tuve que hacer una dedicatoria para mi libro, se me venía a la mente aquello de: perdone mi hijo y no crea que le voy a dar consejo, solamente en el reflejo de un parecer sin razón quiero darle la ocasión de verle el alma a su viejo. Y yo pensaba en mis hijos y digo, este libro está escrito para ellos, para que papá mañana puede no estar, ya vemos las noticias, ¿no? Ahí somos efímeros, estamos de paso, y si papá mañana no está, va a estar acá. Y esto te lo regalo. Y ese es Larralde, un tipo que en un verso, en una estrofita, te tiró una profundidad, te tiró una riqueza. Y vos sos hombre de Maipú, y yo soy porteño, pero disfrutamos de gente sabia. Es un sabio, es un viejo sabio este viejo. Sí, la verdad que sí, es una maravilla. Wilmar, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. La verdad que es un placer cada vez que conversamos. Eh, Gracias de corazón por este momento. A mí también es un masaje al alma hablar con vos. Quisiera uno ser más egoísta y abusar de tu confianza y tener una de estas cada tanto, pero a veces está bueno que las cosas maduren en barrica, ¿no? Porque les mejora el gusto. Y bueno, nos vemos en 2022, querido O quizás Daniel, antes, ¿eh? no sabemos. O quizás antes, pero yo sé que estás, y además sos un tipo de una inmensa generosidad que te brindás. A nadie le decís no, solamente le decís: vamos a poner la charla dentro del mes y medio que sigue porque ahora no puedo, pero bueno, sé que sos un tipo inmensamente generoso que hace esto, que desde tu riqueza, desde tus conocimientos, se sienta a hablar con un ignoto como yo y le acerca tus sabidurías y tus conocimientos tan profundos. Invito a toda la gente que nos está siguiendo a seguirte, a seguir tus artículos de LinkedIn. Hay contenido exclusivo para cada medio de comunicación en el que vos estás, a comprar tus libros, bueno, a abrevar en esta inmensa fuente, en esto. Leí una frase muy linda: los manantiales siguen manando de noche, ¿no? Y a veces cuando estamos en la noche, veamos que hay manantiales que siguen dando agua, siguen siendo generosos. Y uno de esos manantiales se llama Daniel Colombo, por lo menos para mí. Gracias, querido Dani. Gracias, Wilmar. Hasta pronto. Vamos a